Hola, buenos días a todos. Vamos a iniciar esta clase de célula bacteriana. Vamos a estudiar cómo está estructurada y cuál es el diseño arquitectónico que tiene esta célula particular. Para ello debemos ubicarnos en tiempo y espacio de acuerdo a la evolución. Les cuento que las bacterias están divididas en dos grandes grupos desde el punto de vista evolutivo. El primer grupo son las arcanobacterias o arque. El segundo grupo son las eubacterias, más conocidas como bacterias. Las bacterias patógenas humanas pertenecen al grupo de las eubacterias. Por otro lado, vemos el reino Eucaria o eucariotes, en donde se encuentran el resto de los seres vivos, parásitos, hongos, animales, vegetales y por supuesto el ser humano, más algunas algas. Esto es importante porque en esta diapositiva ustedes están viendo sobre la derecha a las arcanobacterias y a las eubacterias y a la izquierda los eucariontes. Esto que me permite decir que las células bacterianas pertenecen a un grupo particular de células que se llaman células procariotas, procariontes. Por el contrario, el resto de los seres vivos, incluidas las algas, son eucariotas, es decir, están constituidas por células totalmente diferentes, totalmente diferenciadas, con características particulares. En la parte evolutiva también podemos decir que la diferencia fundamental entre una célula procariota y eucariota radica en características estructurales que permiten decir, bueno, se trata de una célula bacteriana o no. ¿Cuáles son esas características? La célula bacteriana posee una estructura externa muy importante que se conoce con el nombre de pared celular. Esto solamente lo tienen algunas plantas en el reino eucarionte, por lo tanto es una característica diferencial muy importante con el resto de las células eucariotas. La segunda característica importante y diferencial entre los procariontes y eucariontes radica principalmente en la ausencia completa en las bacterias de mitocondrias. La función de la mitocondria estaría dada por una estructura particular que tienen las bacterias en la membrana citoplasmática conocida con el nombre de mesosoma, al cual me voy a referir más adelante. La tercera característica importante de las células procariotas es que no tienen núcleo, carecen de membrana nuclear y su único ADN cromosómico está súper enrollado dentro del citoplasma y no hay límites que lo diferencien del citoplasma, a diferencia de los eucariontes que tienen un núcleo bien definido a través de una membrana nuclear. La última diferencia importante a tener en cuenta es que tanto los eucariontes como los procariontes, si bien tienen ribosomas, la velocidad de sedimentación y el tamaño de ellos es diferente. En las bacterias o células procariontes o procariotas, el ribosoma tiene una velocidad de sedimentación de 70 Svepper, mientras que en la célula eucarionte la velocidad de sedimentación es de 80 Svepper. Ustedes saben muy bien que cada uno de los ribosomas tiene una partícula mayor y una partícula menor. También existen diferencias en la velocidad de sedimentación de estas partículas de las células procariontes respecto a las eucariontes. La velocidad de sedimentación de la célula procariota es de 30 y 50 Svepper, mientras que la velocidad de sedimentación de las eucariotas es de 40 y 60 Svepper para cada una de las porciones mayor y menor de sus ribosomas.
Es así como aquí tienen como ejemplo, en la parte superior del diapositivo, una célula animal con sus características típicas de membrana citoplasmática, todos los elementos que constituyen las estructuras esenciales dentro del citoplasma, sistema retículo endotelial, aparato de Golgi. Eso no existe tampoco en las bacterias. Y por debajo tenemos una célula bacteriana, una célula procariota. Lo más importante que pueden observar es que tiene una pared celular por fuera, ya vamos a ver que se llama peptidoglicano, y por supuesto divididas las bacterias en gram positivas o gram negativas, de acuerdo a características peculiares que tiene esta pared celular, que pasaré a describir más adelante. Lo importante es acá observar que no existe membrana nuclear y que el ácido nucleico bacteriano se encuentra dentro del citoplasma. Entonces, para comenzar a estudiar un poco todo este diseño estructural de una bacteria, vamos a conocer diferentes tópicos. Vamos a definir esas características estructurales, vamos a hablar de algunos elementos esenciales de la estructura bacteriana y de algunos elementos facultativos de la misma. Vamos a hablar de las funciones que tienen estas estructuras y por último vamos a hablar de la aplicación práctica que algunas de estas estructuras tienen en el laboratorio de bacteriología, a fin de poner en evidencia el agente etiológico. Esto significa que nosotros como microbiólogos, conociendo la célula bacteriana, podemos ponerla en evidencia, que en definitiva abarca el eje temático de esta asignatura, que es justamente llegar al diagnóstico etiológico. Para eso debemos reconocer y conocer las estructuras bacterianas, porque muchas de ellas nos permiten poner en evidencia al agente, al microorganismo, en este caso a la bacteria. Este es un diseño simple de la estructura de una bacteria, en donde se señalan los elementos esenciales y los elementos facultativos de la misma. Podrán con la narración anterior identificar cada uno de estos elementos. Fíjense que la primera estructura que está por fuera en color rosado es una estructura no esencial, que es la cápsula. Inmediatamente después está la pared celular. Por supuesto que si la bacteria no tiene cápsula, lo primero que se encuentra por afuera es la pared celular. Luego continúa la membrana citoplasmática con un elemento particular, que es el mesosoma, o son los mesosomas porque no es único. Dentro del citoplasma, el ácido nucleico, los ribosomas, algunas intrusiones granulares o citoplasmáticas. Esta bacteria tiene pilis o fimbrias, después voy a aclarar esto, y por supuesto también flagelo. Vamos a comenzar a hablar de los elementos esenciales de la célula bacteriana y vamos a comenzar por la pared celular. La pared celular es la estructura esencial más externa de una bacteria. Es la que toma los colorantes de la tinción de Gram y permite que las bacterias sean clasificadas en Gram positivas cuando son teñidas de color violeta o Gram negativas cuando son teñidas de color rosado o fucsia. La técnica de coloración se basa en las diferencias físicas fundamentales
de la pared celular bacteriana y emplea colorantes catiónicos, cristal violeta, violeta y safranina, que es de color fucsia rosado, que se combinan con elementos cargados negativamente. Las bacterias gram positivas, que en este esquema son las de la imagen superior, poseen una pared celular gruesa, mientras que las bacterias negativas, gram negativas, es decir, en la diapositiva, la imagen inferior, poseen una pared celular muy delgada y por fuera de la misma la llamada membrana externa o lipopolisacárido de la pared celular. Acá lo pueden ver ejemplificado en la pared celular superior gram positiva. El número 2 está señalando el grosor de la pared celular, mientras que en la pared celular gram negativa abajo el número 2 está señalizando lo delgado de esta pared celular. Y por fuera, en el número 3 de esta pared gram negativa, podrán observar que hay otra estructura muy parecida a la estructura número 1, que es la membrana citoplasmática. A esta estructura número 3 se la denomina membrana externa de la pared celular de las bacterias gram negativas. La pared celular le da forma a la bacteria y su composición varía entre las bacterias. Las bacterias gram positivas y las bacterias gram negativas tienen diferente conformación de esta pared celular. En las bacterias gram positivas, la pared celular consiste en varias capas de peptidoglicano. Este peptidoglicano está formado por azúcares que se llaman N-acetilglucosamina y N-acetilmurámico y un tetrapéptido, que es el puente de unión entre los azúcares, que retienen el cristal violeta utilizado en la tinción de Gram. En esta pared de las bacterias gram positivas se encuentran inmersos otros componentes: el ácido teicoico y el ácido lipoteicoico. En este esquema, el ácido lipoteicoico está señalizado en un color verde brillante, atravesando todo el peptidoglicano. El ácido lipoteicoico funciona como una adhesina, es decir, permite la adherencia de las bacterias a la mucosa de los epitelios. Por el contrario, las bacterias gram negativas poseen una capa de peptidoglicano mucho más delgada, como ya se dijo, y en la porción externa de su pared celular, la llamada membrana externa señalizada con el número 3. Esta estructura, que contiene mayor cantidad de fosfolípidos, hace menos estable a la pared celular frente al colorante cristal violeta, por lo que en la coloración de Gram, las bacterias gram negativas se teñirán de rosado con el colorante safranina en el último paso de la técnica de coloración. Esta membrana externa número 3 posee el lipopolisacárido de pared celular ya mencionado. El peptidoglicano, que es más interno a estas estructuras, no apoya sobre la membrana citoplasmática de la bacteria, sino que deja entre ambas una luz, el espacio periplásmico. Esto significa que el peptidoglicano no apoya directamente sobre la membrana citoplasmática, dejando libre un lugar llamado espacio periplásmico, cosa que no ocurre en la pared celular de las bacterias gram positivas. ¿Cómo está constituido el lipopolisacárido de la membrana externa de la pared celular de las bacterias gram negativas? Está formado por fosfolípidos y proteínas de membrana externa. El lipopolisacárido está constituido por tres partes bioquímicamente diferentes: una cadena de azúcares llamada antígeno somático o antígeno O, se utiliza para identificar cepas bacterianas.
una porción lipídica llamada lípido A, que está anclada a los lípidos de la membrana y es tóxica para el humano y los animales. Se trata de una verdadera endotoxina. Y una tercera porción denominada polisacárido central o core, ubicada entre las dos porciones anteriores. Existen algunas bacterias cuya estructura de pared celular difiere de la descrita anteriormente. Los llamados bacilos ácido alcohol resistentes, conocidos por su sigla BAAR, entre los que se halla el agente etiológico de la tuberculosis, llamado Mycobacterium tuberculosis, presentan una pared compuesta de una capa muy delgada de peptidoglicano, una gran cantidad de lípidos, casi en un 60%, principalmente ácidos micólicos, responsables en parte de la ácido alcohol resistencia, así como de la hidrofobicidad y de la consistencia de cera de estos microorganismos. Los peptidoglicanos le confieren una forma estable e impiden la ósmosis lítica. La técnica que se utiliza para teñir estas bacterias se denomina coloración de Ziel-Nielsen y es una mezcla de fucsina básica y fenol, calor y contraste con azul de metileno. Al finalizar la técnica, las bacterias ácido alcohol resistentes se observan teñidas de rojo, mientras que el fondo del preparado se tiñe de azul. Otras bacterias no poseen la estructura de pared celular, lo que las hace invisibles a la coloración y por ende al microscopio óptico. En este grupo se encuentran los micoplasmas. Aquí tienen la estructura descrita de la pared celular de las bacterias gram negativas. Fíjense que está por debajo la membrana citoplasmática, en el medio la mureína y por encima una membrana citoplasmática semejante, pero que se llama membrana externa, que no la poseen, por supuesto, las bacterias gram negativas. Fíjense la estructura del lipopolisacárido, constituido por una porción interna, que es el lípido A, y una porción externa, que es el polisacárido. Por supuesto que la membrana externa está atravesada por unas proteínas que se llaman porinas, que permiten el paso de alimento para la bacteria, es decir, de distintos sustratos y sustancias. Les contaba que la membrana citoplasmática de las bacterias gram positivas está pegada al peptidoglicano, que por el contrario la membrana citoplasmática de las bacterias gram negativas no está pegada al peptidoglicano, sino que existe entre el peptidoglicano de la bacteria gram negativa y su membrana citoplasmática un espacio que se llama espacio periplásmico. Este espacio se ubica entre el peptidoglicano y la membrana citoplasmática y es excluyente de las bacterias gram negativas. Contiene proteínas de unión para los sustratos específicos, enzimas proteolíticas, enzimas destructoras de antibióticos y quimioreceptores. Es una solución densa con alta concentración de macromoléculas y participa en la regulación de la osmolaridad de la bacteria. La membrana citoplasmática. Hacia adentro de la pared celular se encuentra la membrana citoplasmática, constituida por una bicapa de lípidos y una capa central de proteínas a manera de un sándwich. Sus funciones son la permeabilidad selectiva y el transporte de solutos. La mayor parte de las moléculas que la atraviesan no lo hacen de forma pasiva. La fosforilación oxidativa en los organismos aeróbicos, la liberación de enzimas hidrolíticas y el reciclamiento de receptores.
En la porción más interna de esta bicapa, la membrana citoplasmática presenta arrugas, invaginaciones. Estas arrugas se conocen con el nombre de mesosomas. Los mesosomas pueden ser de dos tipos. Están los mesosomas centrales, cuya función primordial es ser punto de anclaje del ADN bacteriano al momento de la división celular, y los mesosomas laterales, donde se cree, esto es teórico, se realizan funciones energéticas y la fosforilación oxidativa, actuando como si fueran las mitocondrias de las células eucarióticas. Por dentro de la membrana citoplasmática se encuentra el citoplasma, que contiene el ADN cromosómico. El citoplasma es un gel intracelular en cuyo interior se encuentran todas las enzimas necesarias para la división celular y el metabolismo bacterianos, como también es allí donde se encuentran inclusiones citoplasmáticas a manera de vacuolas, que sirven para el almacenamiento o depósito de nutrientes y metabolitos, como por ejemplo glucógeno, azufre o fosfatos. En este gel están insertos los ribosomas bacterianos con su ARN, punto de partida de la síntesis de proteínas de la bacteria. Los ribosomas bacterianos son diferentes de los ribosomas de las células eucariotas, como se dijo anteriormente, por diferencias en las velocidades de sedimentación. El citoplasma bacteriano no presenta mitocondrias, ni sistema retículo endoplásmico, ni cuerpo o aparato de Golgi. El ácido nucleico genoma bacteriano se localiza en el citoplasma, pero no posee una membrana nuclear que lo separe de él. El genoma bacteriano, ADN cromosómico, será desarrollado más adelante, pero se trata del sitio bacteriano donde se encuentra la información genética de la bacteria. A los fines prácticos, es único y haploide, bicatenario, tiene una estructura isomérica dada por las topoisomerasas que le permiten de alguna manera superenrollarse, es autorreplicable y por supuesto interviene en la replicación y división celular o división bacteriana por fisión binaria. El superenrollamiento del ADN cromosómico hace que quepa dentro de la célula bacteriana. Esto está regido por enzimas que se llaman topoisomerasas. De no existir las topoisomerasas, el ADN cromosómico no entraría dentro del cuerpo bacteriano y esto produciría la bacteriólisis o muerte celular. Vamos a comenzar a hablar de los elementos facultativos de las bacterias. Se denominan así a estructuras bacterianas que no necesariamente están presentes en todas las bacterias, pero que presentes en algunas especies les confieren mayor patogenicidad y virulencia. Una de ellas es la cápsula. Se trata de una cubierta de grosor variable formada habitualmente por unidades de polisacáridos, proteínas o ambos. Se encuentra generalmente ubicada por fuera de la pared celular bacteriana. Constituye una barrera de protección contra la fagocitosis y los anticuerpos e impide la desecación y la acción de otros agentes dañinos para la bacteria. Es altamente antigénica y ha servido, por ende, para la preparación de vacunas. Actúa como barrera de difusión ante algunos antibióticos. Ejemplos de bacterias con cápsulas son Streptococcus pneumoniae, que es el que están viendo en la fotografía, con esa estructura exterior que es la cápsula no teñida, Haemophilus influenza y Neisseria meningitidis. Aquí se muestra otra vez cómo la cápsula impide la fagocitosis.
El glicocálix, glucocálix, limo, barro, biopelícula o slime, esos son varios de los nombres que pueden encontrar en la bibliografía, es una cubierta más laxa y flexible que algunas bacterias sintetizan con el objetivo primordial de facilitar la adherencia a superficies orgánicas e inorgánicas. Es una especie de moco que adhiere a cualquier superficie. La placa dentaria es el ejemplo más claro de bacterias formadoras de esta envoltura. No solo adhiere a la superficie dentaria, sino que permite la adherencia de otras bacterias entre sí. Flagelos. Los flagelos son apéndices filamentosos, muy finos, compuestos por una proteína que se llama flagelina, que está dispuesta como en fibras helicoidales, con una apariencia lisa y que está anclada a la membrana citoplasmática. Presentan un gancho que une el filamento al cuerpo basal, parte motora. Su función es el desplazamiento de la célula mediante movimientos variables de rotación. Su distribución también es variable, así como su número, independientemente del mecanismo de locomoción que desplieguen las bacterias. Este les permite responder en sentido positivo o negativo a gradientes físico-químicos, quimiotropismo o fototropismo. Y el flagelo también es antigénico porque está constituido por proteínas. De acuerdo a eso, las bacterias pueden clasificarse, como ven en este gráfico, por la cantidad de flagelos que poseen. En el ejemplo A, la bacteria tiene solo un flagelo, por lo tanto es uniflagelada o monótrica. En el ejemplo B, tiene varios flagelos en uno de sus extremos. La bacteria se llama lofótrica. Cuando tiene flagelos en sus extremos o en ambos de sus extremos, se llama anfítrica. Y cuando tiene flagelos en toda su circunferencia, se llama perítrica. Fimbrias. Las van a poder encontrar también con el nombre de pilis. Yo no los voy a denominar pilis para no prestar confusión a otra estructura que se llama pilis sexuales. Entonces a esta estructura la vamos a describir como fimbrias. Las fimbrias son estructuras más delgadas y cortas que los flagelos, de origen proteico también. La proteína se llama pilina. Actúan estas fimbrias como órganos de fijación entre células, entre bacteria y bacterio, bacteria y célula eucariota, y en los procesos a veces de adherencia, por supuesto. Las fimbrias son exclusivas de las bacterias gram negativas, puesto que muy pocas bacterias gram positivas las poseen, y les servirían como medios de anclaje o adherencia a los epitelios a colonizar, favoreciendo la invasión de los tejidos, función que cumple el ácido lipoteicoico en las bacterias gram positivas. El ácido lipoteicoico, recuerden que está ubicado en la estructura de la pared celular de las bacterias gram positivas. Es esa estructura que veíamos en una diapositiva anterior de color verde, que prácticamente atraviesa todo el peptidoglicano de la bacteria gram positiva. Antes de continuar hablando de esporas, tengo que hablar especialmente de una estructura que es el pilum sexual. El pilum sexual es una estructura también alargada, muy parecida a las fimbrias, pero se trata también de un órgano proteico. Está constituido por la misma sustancia que las fimbrias, es decir, la pilina,
pero la característica fundamental es que se trata de un órgano hueco a través del cual la bacteria pasa a otro material genético por un mecanismo que ya escucharán que se llama de conjugación. Ahora sí vamos a dedicarle un poquito a las esporas. La espora bacteriana es una estructura facultativa que forman solo algunas especies de bacilos. Esas especies son los bacilos gram positivos, especialmente de los géneros Clostridium y Bacillus. Es una estructura altamente diferenciada, cuyas características le confieren a quien la posee gran resistencia ante cambios bruscos y agresivos del medio ambiente y a agentes nocivos. En ambientes hostiles, las bacterias de estos géneros Clostridium y Bacillus sufren cambios estructurales y metabólicos que dan lugar a una célula interna en reposo como un mecanismo defensivo. Esa forma se llama endospora, que puede ser liberada como una espora. Estas esporas son altamente resistentes a la desecación, al calor, especialmente resisten altas temperaturas, resisten luz ultravioleta y agentes químicos bactericidas. Pasado, por supuesto, el fenómeno de agresión, la bacteria puede revertir su forma esporulada a una forma vegetativa anterior sin haber sufrido daños en sus estructuras esenciales. Aquí observan un bacilo gram positivo, tiene forma casi de ladrillo, y si se toman el tiempo van a ver que algunos de ellos, en vez de estar intensamente violetas, tienen porciones como más claras. Eso es porque están esporulando. En esta imagen también observan algunos bacilos gram positivos, pero también observan que algunos están achicados formando esporas. La espora bacteriana es sumamente importante para la medicina, ya que con ella se puede saber si los procesos de esterilización han sido realizados con éxito. Esterilización significa poder eliminar la forma de resistencia a las temperaturas que existe sobre la faz del universo, es decir, la forma más resistente a la temperatura, que es la espora bacteriana. Por último, para terminar con las estructuras bacterianas no esenciales, está lo que se conoce con el nombre de ADN extracromosómico, pero que tiene varios nombres. ¿Sí? Estos elementos facultativos son estructuras genéticas ajenas al ADN bacteriano cromosómico que cumplen funciones relacionadas al transporte de material genético con importante relevancia en la transmisión de resistencia bacteriana a los antibióticos. Se conocen comúnmente también con el nombre de plásmidos y depende esto del tamaño. Algunos se llaman episomas y es una estructura muy compleja. Fíjense que hay varios dentro de una célula bacteriana, son autorreplicables independientemente de lo que ocurra con la división celular, y una característica fundamental es que algunos pueden conjugarse y otros no pueden conjugarse. Esto depende de las características que tenga la bacteria para formar o no pili sexual, porque es a través de los pili sexuales que las bacterias transmiten este ADN extracromosómico a otras bacterias, no a la descendencia, sino en forma horizontal. Este es un tema y un capítulo de genética bacteriana. Por último, han visto que las bacterias tienen una estructura
estructura. Han visto que las bacterias, repito, tienen una estructura muy particular, un diseño maravilloso. Uno no podría creer que estos seres microscópicos poseyeran tantas características que los hacen particulares, diferentes, y que además les permiten iniciar los procesos de virulencia e invasión del ser humano, de los hospederos. Pero también estas estructuras, al ser antigénicas, nos permiten a nosotros ponerlas en evidencia en el laboratorio. Por eso conocer su constitución ayuda a reconocerlas, como les decía en una de las diapositivas anteriores. Les daba el ejemplo de la pared celular, que se descubrió que se podía teñir con los colorantes violeta y rosado, y de manera tal eso hace que una bacteria que tenga pared celular sea puesta en evidencia en el laboratorio a través de una coloración muy sencilla, como es la coloración del agua. Ni hablar de otras estructuras. Hasta el ácido nucleico, ustedes saben que puede ponerse de manifiesto a través de un proceso de biología molecular, que es la reacción en cadena de la polimeración. Bueno, si hubiese dudas, pueden consultar, por supuesto, esta clase con mejor detalle, seguramente más amena que la que acaban de escuchar, en el libro Tras las huellas de un mundo invisible. Cualquier duda, a su servicio. Un abrazo grande, que tengan buena jornada.